Ya estamos de regreso en su programa Impulsando el Derecho. Gracias por enviarnos sus mensajes, comentarios. Recuerden que pueden hacerlo en vivo a través de proyectaterradio.com/chat y por WhatsApp al 55 81 88 37 57. Recuerden que este programa lo pueden ver también, así como los anteriores, en nuestra página de Facebook Impulsando el Derecho y en YouTube como Impulsando el Derecho MX. Ahí también nos pueden dejar comentarios. Igual ya saben que las mejores imágenes detrás de cámaras, buenos videos en Instagram. Y nos buscan también como Impulsando el Derecho MX. Bueno, pues ya estamos en la sección que les gusta mucho a ustedes, que es Conociendo el Derecho Penal, con el abogado Alejandro Oselio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, pues aquí nuevamente feliz inicio de año. Muchas gracias igualmente de estar nuevamente en este gran estudio como siempre con excelentes juristas, ¿no? Es lo más importante. Sí, ahora sí que cerramos el año viéndote Exactamente. y abrimos el año este programa número 80, el primer programa del 2020, año, ¿sí? Exactamente, sí, efectivamente. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante como lo es la violencia familiar, pero ahora en materia penal. Es correcto. Para iniciar, abogado Alejandro, ¿qué es la violencia familiar según el Código Penal para la Ciudad de México? Bien, el Código Penal menciona que la violencia, sí, el delito de violencia familiar es el que se hace por medio de, se hace por medio de acción u omisión, cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicoemocional, patrimonial, económica, sexual o lo que atenta con los derechos reproductivos, ¿no? Es lo que conlleva lo que es la violencia familiar. Ahora, precisamente o específicamente quiénes son los que resienten. Bueno, principalmente, entre otros, es el cónyuge, el excónyuge, ajá, el exconcubino, concubino, concubinario o exconcubinario. Ese es principalmente ellos son los que resienten este tipo de delitos. También el incapaz, ¿no? Que está a cargo ya sea el que está a cargo un tutor o un curador, ¿no? El sí, incapaz. También el que resiente este delito principalmente es la persona que se eligió en algún momento para formar una sociedad en convivencia entre otras personas, ¿no? Pero principalmente ellos son los que lo pueden resentir en primera instancia, ya sea también el adoptante o el adoptado. Ok, eso es la violencia familiar lo que nos marca, ¿no? El código. En este caso, entonces, efectivamente. Obviamente, al ser víctima de esta violencia familiar, el adoptante, los adoptantes también lo pueden ser los hijos, ¿no? Efectivamente, sí, y de hecho se da bastante, principalmente con las personas mayores, ¿no? Ya sean sus abuelos, okay, porque incluso pueden ser los nietos o los bisnietos, ¿no? Es ascendente o descendiente sin límite de grado, en línea directa. En este caso, como menciona, pueden ser los hijos, los nietos, bisnietos o hacia abajo. Fíjate que, perdón. En la entrevista anterior estábamos hablando un tema interesante que es precisamente los menores, ¿sí? Que son estas víctimas invisibles que hay cuando se da un divorcio. Claro. Y retomando un poquito parte de la charla que tuvimos en la entrevista anterior, con lo que tú nos estás comentando, creo que van de la mano esos dos temas, porque es cuando se ejerce violencia por parte del papá o de la mamá hacia el menor, a veces hablándole mal del otro progenitor, o como nos acabas de comentar, ¿no? Esa cuestión de no dar la pensión alimenticia, esa cuestión económica, puede ser también es violencia. Sí, de hecho, más o menos escuché algo de la plática anterior, precisamente estaban hablando de lo que es el divorcio, ¿no? Sí. El divorcio, sí, efectivamente, cuando hay un divorcio, no se dan cuenta, ahorita vamos a ver cada uno de los tipos de violencia que hay, pero no se dan cuenta que lo que están cometiendo en los menores principalmente, pues es eso, violencia familiar, ¿no? Y como vamos a ver ahorita, se está cometiendo lo que es un delito. Claro, obviamente las personas estas no saben, claro. Los menores mucho menos lo saben y por consiguiente no pueden ellos denunciar algo así, ¿no? Ya estamos aquí hablando de una denuncia en violencia familiar, pero de oficio, porque recordemos que originalmente el delito es de querella,
pero si ya estamos hablando de menores, entre otros, que tengan alguna discapacidad, el delito se convierte en oficio, pero sí, o sea, sin saberlo, se está cometiendo ese delito, principalmente por los tipos de chantajes, ¿no? Okay, porque regularmente esta problemática, estos divorcios, lo relacionamos luego a materia familiar, ¿no? Casi siempre es familiar. Pero también existe en ese ámbito penal, ¿no, abogado? Efectivamente. ¿Ya se castigan de esa materia? Sí, o sea, regularmente escuchan la palabra familiar y pues los quieren llevar a los juzgados familiares, ¿no? Sí. Sin saber que se puede llevar por otra vía más ruda, ¿no? Por ejemplo, cuando ya hay una violencia intrafamiliar. Exactamente, okay. Efectivamente, sí. Pero entonces, cualquier acto de violencia hacia algún miembro de la familia, ¿se puede considerar entonces que es constitutivo de un delito? Esta pregunta es más que nada, bueno, para nosotros va a ser como doctrina. Me llamó mucho la atención porque fue un fallo, si no mal recuerdo, de Colombia, de la Corte Suprema de Justicia, Suprema Corte, bueno, es que ahí tiene otro nombre, que es Corte de Justicia, no recuerdo ahorita bien. Pero viene de ahí, de Colombia. Parece que es de Colombia, entonces ahí se trató de un caso de dos personas, no dan nombres, ni siquiera dicen si son primos, hermanos, etcétera, que hubo un altercado, hubo un pleito. Entonces cuando llegaron a esta instancia sobre violencia familiar, fue la denuncia, el fallo no procedió. El razonamiento del juzgador fue que en primera tenía que ser, fue una pelea espontánea nada más entre dos personas. Entonces lo que dice el juzgador es que tiene que ser reiterativo, ¿no? Ese fue su primer razonamiento, que ahorita nada más fue un pleito espontáneo que no pone o no puso en peligro el núcleo, la estructura familiar, ¿no? Como diciendo, bueno, al rato se les pasó nada. Entonces es una de las partes que él exigió, que tiene que ser reiterativo. Curiosamente, antes de la reforma del 2012 aquí en la Ciudad de México, el delito de violencia familiar era uno de los requisitos que pedían, que fuera reiterativo. Claro. Después de la reforma del 2012, no me recuerdo, creo que fue de junio, quitaron ese requisito, ¿no? Porque si no, imagínate, ibas a denunciar y ni modo que les dijeras, le tiene que volver a pegar, sí, ¿no? como unas 9 o 10 veces, entonces ahora sí vienes, ¿no? Sí. Exactamente. Otro de los criterios que utilizaron es que estas dos personas son de edades proporcionales, obviamente del mismo sexo. Entonces ahí como que tampoco no se, según ellos, no se tipifica, porque el sujeto activo tiene que ser como que inferior de alguna manera. Okay. Y en este caso como que estaban iguales, ¿no? En igualdad. En igualdad, exactamente. Ese fue otro de los criterios. Entonces me llamó mucho la atención ese fallo. Sí, para compararlo con lo que nos establece el Código Penal. De la Ciudad de México, exactamente. Y lo que más me llamó la atención es que aquí quitaron esa parte de que tiene que ser reiterativo, porque efectivamente, por lo que acabamos de mencionar, sí, claro, sí. De modo que que te pongan otra golpiza. Aún así todavía, porque dices, bueno, ya pasa con un médico legista, son son heridas de 15, son lesiones primeras, y no pasa nada. O simplemente a veces cuando, como lo dice la Ley de Justicia Cívica de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Un golpe que no te causa una lesión, pues vas nada más con el juzgado cívico. A veces porque el Ministerio Público, y disculpen que se los diga, pero así sucede, no te quieren atender y los mandan con el juez cívico. Efectivamente, luego los andan enviando para allá. Y como dicen popularmente, los batean, ¿no? Exactamente. Nada más antes de que se me pase, para retomar un poquito lo que comentaste y a nuestro público le quede un poquito más claro ese concepto, cuando hablaste de que el delito, en qué casos se persigue por querella y cuando de oficio, para que nos expliques un poquito y el público entienda qué es un delito que se persigue por querella. Bueno, el delito que se persigue por querella únicamente puede realizar la denuncia el que resiente la agresión, efectivamente. No, únicamente esa persona, o sea, no puede acudir otra persona por querer defenderla, por ejemplo. No lo puede hacer si el delito es de querella. Únicamente la víctima, el sujeto activo, es el indicado para que acuda al Ministerio Público y realice esa denuncia. Por ejemplo, me atrevo a poner por ejemplo, un ejemplo, que en el matrimonio el señor golpea a la señora
y se da cuenta el vecino, ¿no? Que mi vecina seguido la golpean y que va la vecina al Ministerio Público a decir, ¿sabe qué? Es que resulta que mi vecino, pues yo veo que golpea a mi vecina. Ahí no opera. No procede. Por querella. Exactamente. ¿Sí? Tiene que en este caso la persona afectada. Exactamente, en este caso, bueno, la vecina que están golpeando, ¿no? En el ejemplo que se puso es la que tiene que acudir para que entonces ahí sí proceda el delito. Y en este caso, por ejemplo, tratándose de un menor de edad que sufre violencia familiar por parte del progenitor de su papá, pues la mamá puede hacer la denuncia en representación de ese menor. Incluso cualquier persona, cuando ahí son menores de edad, cuando tienen algún trastorno, cualquier persona puede acudir al Ministerio Público a realizar la denuncia. Entonces, porque ahí en automático se convierte en oficio. Ahí ya estamos en un caso de un delito que se persigue de oficio. Sí, de hecho aquí... Digamos, de oficio ya es cuando el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, de reunir todos esos elementos en su carpeta de investigación para acreditar la existencia de ese delito, así como la participación o la comisión de esa persona, ¿no? Exactamente. Entre otros, buena parte de los menores de edad, pues también son las mujeres embarazadas o que hayan pasado 3 meses posteriores al parto, también ahí se convierte en oficio. ¿En oficio? Exactamente. No es necesario que la mujer embarazada vaya y haga su denuncia ante el Ministerio Público, sino, digamos, por ejemplo, la mamá de esa persona, el vecino puede hacerlo. El primo, sí, cualquiera puede ir, en este supuesto puede acudir a hacer la denuncia. Nuestro Código Penal establece cuáles son los requisitos, dónde opera de oficio Exactamente, el mismo código te especifica cuando es de querella y ahí mismo te menciona excepto y son los supuestos en que se convierte de oficio, por ejemplo también cuando son 2 o más personas que están cometiendo el delito, también ahí se convierte de oficio, ¿no? Al otro, cuando se utiliza algún arma de fuego o punzocortante, igual, también de oficio, exactamente. Digamos, esos son los aspectos más trascendentales y que se dan más en la vida cotidiana cuando se ejerce este tipo de violencia familiar. Sí, digo, y se da bastante, pero como mencionamos al principio, no luego no sabe, ¿no? Que se está cometiendo el delito, efectivamente, no. Y como menciona el abogado Arturo, muchas veces o la mayoría se van por lo que es materia familiar. Claro. Pero por ejemplo, este tipo, a veces decimos, o por el nombre que decimos, violencia familiar, pensamos que se debe dar solamente dentro de la casa, dentro de ese seno familiar, pero también se puede ejercer fuera, ¿no? De ese... Efectivamente, dentro del domicilio o fuera del domicilio o en el lugar en que se habite. Incluso, aún siendo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Siendo novios, obviamente, pues cada quien vive en su casa, ¿no? Sí. Pero muchas veces confiados, no, pues no es nada mío, ¿no? Nada más es mi novia, entonces, o mi novia, entonces se puede dar la violencia y ellos quitados de la pena porque dicen que no es nada de ellos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de violencia familiar que se equipara cuando es una relación de pareja viviendo en distintos domicilios. Se puede dar también el delito, que se castiga con la misma pena, ¿no? De 2 a 6 años de prisión. Exactamente. Muy bien. Y bueno, ahora nos podrías decir cuántos tipos de violencia familiar existen. Son 6, ¿no? El código penal para la Ciudad de México te especifica 6 tipos de violencia familiar, que en este caso es la física. Esto es todo acto doloso que conlleva lastimar cualquier parte del cuerpo, ya sea con cualquier objeto, arma o sustancia, ¿no? que dañe la integridad física. La segunda es la violencia psicoemocional. Esta se comete demasiado cuando hay divorcios, ¿no? En los menores. ¿Por qué? Porque son las prohibiciones, son los chantajes, las amenazas, el abandono, ¿no? ¿Cuántos papás o mamás agarran y se van y no se dan cuenta, no saben que están cometiendo o que pueden ser denunciados por ese delito? Voy por los cigarros, ¿no? Ya ahí nos vemos, ¿no? Sí, exactamente. Esta es violencia psicoemocional. Luego sigue la violencia patrimonial también. Esa igual es cualquier acto
que dañe el patrimonio del sujeto activo, ya sea bienes muebles o inmuebles. Puede ser esconder objetos, documentos personales, bienes o valores, ¿no? A lo mejor del sujeto activo, como también puede ser perturbar a la propiedad, sobre la propiedad. También ese es el daño, la violencia patrimonial. Que bueno, ahorita vamos a ver como qué delitos pueden aplicar ahí de manera autónoma, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Está Sí, perdón, gracias. La violencia económica, que también eso se... Muy frecuente, ¿no? También. Esa bastante, que es restringir o limitar el recurso económico al sujeto activo, que puede ser no te doy gas, en persona. pocas palabras, ¿no? Que alguien puede dice, ser no eso, te voy a dar exactamente. gasto, te voy a reducir lo de tu quincena y si no te alcanza, pues ni modo, ajustate, ¿no? Efectivamente, ese puede ser un buen ejemplo. Ese es muy y dado, es muy común. O hasta salen de trabajar, ¿no? Y ya van a otro lado y ya para, ¿no? Precisamente presentar esos ingresos, ¿no? También, de hecho, comprobarlos. Lo vamos a ver más adelante, pero sí, efectivamente, estos dos ejemplos son muy claros en qué momento se puede dar la violencia familiar, específicamente en lo que es violencia económica. También está esta violencia sobre los derechos reproductivos, por ejemplo. Se trata de que no les dan luego el libre, principalmente es para las mujeres, libre esparcimiento de poder tener los hijos que deseen, o no les dan un sano acceso a lo que son los anticonceptivos, o a que si están embarazadas, por ejemplo, no lleven su tratamiento como debe de ser, entre otras cosas. Bien. Esos son más que nada los tipos de violencia que especifica el Código Penal para la Ciudad de México. Hablamos de 6 tipos de violencia que nos señala aquí el Código de la Ciudad de México. Obviamente va variando, ¿no? En cada entidad federativa, en algunos pueden tener otros. Y la violencia sexual. Se me había pasado eso. ¿Violencia cuál? Sexual. También está dentro de... Ahora sí ya son los 6. Hace rato había dicho 5 nada más. Muy bien. Perfecto. ¿Y aquí qué otras conductas pueden derivar de la violencia familiar? ¿Qué pasa ahí? Bueno, aquí, como estamos viendo, o como vimos hace rato, la violencia familiar pueden derivar distintos delitos de forma autónoma, ¿no? Como por ejemplo el robo o el despojo, si nos vamos a lo que es violencia patrimonial, ¿no? Podemos deducir o sacar la conclusión de que incluso se puede denunciar por robo o por despojo. En el caso de violencia física, conlleva lo que son lesiones, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede denunciar por lesiones, o también por lo que es, la famosa tentativa de homicidio, ¿no? Incluso que para mí no, claro, en lo personal no existe la tentativa en el homicidio, pero bueno. Así está ahorita, ¿no? Así está establecido, exactamente, así está establecido. En el caso de violencia sexual, bueno, puede entrar tanto violación sexual como abuso sexual, ¿no? O sea, a lo que voy es que el delito de violencia sexual es como que de violencia familiar, perdón, es como ¿cómo se dice? Que juntaron varios delitos y simplemente por el hecho de que hay un parentesco, entonces ya se convierte o puedes denunciar a lo que es violencia familiar. Pero aquí hay un dato interesante. El legislador define y especifica cada uno de los tipos de violencia familiar que hay. Aquí, desde mi particular punto de vista, se corre el riesgo de que se deje fuera algún tipo de violencia, ¿no? Que también se da entre las familias, entre familiares. Que no esté ahí en ese... Y que no esté exactamente... En ese catálogo, pues, digamos. Dentro del delito de violencia familiar, como lo es el delito de explotación laboral a menores, personas con discapacidad física, mental y adultos mayores. Es el delito de, si no mal recuerdo, es el artículo 190 bis del Código Penal para la Ciudad de México, que es lo que te menciona, a quien regente, administre o obtenga algún beneficio a cambio de la explotación laboral en niños, personas con discapacidad física, mental o adultos mayores,
Bueno, se especifica únicamente a grandes rasgos o en cualquier vía pública. Se impone una pena, ¿no?, de 2 a 6 años de prisión con 100 a 300 días multa. Pero en el artículo 190 ter, entonces ahí es en donde ya menciona que sí hay un parentesco, Bien, ¿no? okay. Sí hay un parentesco sobre el sujeto o con el sujeto activo que viva parcial o permanentemente en el domicilio y o que sea simplemente su tutor o su curador, igual se castiga con la misma pena, pero aquí ya pierde lo que son los derechos de patria potestad. O sea, aquí ya está hablando de una materia de familiar, Sí, y claro, sin en sí. cambio este delito de explotación laboral de menores, no, o más bien esa conducta no se encuentra dentro de las especificaciones de lo que es la violencia Bien. familiar, porque eso se da mucho entre los papás, ¿no?, que mandan a trabajar a los hijos. Ajá. Es muy común. Sí se da, y aparte pues lo hacen, como bien dices, con esa finalidad de explotarlos, no para apoyar al hogar, sino con la Sí, finalidad de obtener explotación. una ganancia, como Ujú, menciona el sí. artículo. Entonces sí se corre el riesgo. Lo ideal sería en el artículo dejarlo a cualquier tipo de violencia y se acabó, ya no especificar física, psicoemocional, Ok, ok. de la propiedad, etcétera, ¿no? Lo ideal sería dejarlo nada más hasta cualquier tipo de violencia dentro o fuera del domicilio. Bien. Eso sería lo ideal. Perfecto. Pues, indudablemente un tema interesante que, como bien lo comenté, va muy de la mano con la entrevista anterior. Pues, licenciado, compártenos tus redes sociales, números de contacto para que quienes tengan dudas sobre el tema o quiera contactarte y mandarte un saludo, Claro, también claro. de feliz año, se ponga en contacto contigo. ¿Dónde lo puede hacer? Efectivamente. Me encuentran en Facebook, Alejandro Celio Barrister, y mi número de teléfono es 55 7231 0621. Nuevamente 55 72 31 0621. Perfecto, Muchas pues gracias. bien, gracias abogado. Esta fue la sección Conociendo el Derecho Penal con el abogado Alejandro Celio. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la siguiente entrevista, así que no se vayan, no se despeguen de Impulsando Derecho, que regresamos con más entrevistas.